Mira cualquier foto de los años 60 o 70. Las personas en las calles, en las playas, en las fiestas, delgadas, casi todas. No había obesidad masiva, no había la epidemia de sobrepeso que conocemos hoy. Y entonces llegaron los años 80. Y algo cambió. Algo profundo que transformó nuestros cuerpos y nuestra relación con la comida para siempre. No fue casualidad, no fue genética. Fue una serie de cambios silenciosos que ocurrieron todos al mismo tiempo. Cambios en lo que comíamos, en cómo vivíamos, en lo que nos vendían como progreso. Hoy vamos a descubrir por qué la década de los 80 marcó el inicio de una transformación corporal sin precedentes. Y te advierto, la verdad es más compleja y sorprendente de lo que imaginas. Porque lo que pasó en esos años no fue solo un cambio de dieta. Fue una revolución completa en nuestra forma de vivir. Número 8. Llegó la comida procesada a todas las casas. En los 80, los supermercados se llenaron de productos nuevos. Comidas congeladas que solo tenías que meter al microondas, sopas instantáneas, jugos en polvo, galletas empaquetadas que duraban meses. Todo venía en cajas coloridas con promesas de facilidad y sabor. Las madres que trabajaban fuera de casa por primera vez en masa, encontraron en estos productos una salvación. Ya no había tiempo para cocinar desde cero, y la industria alimentaria tenía la solución perfecta. Comida rápida, barata y lista en minutos. Pero esos productos tenían algo que la comida casera no tenía. Cantidades masivas de azúcar, sal y grasas diseñadas en laboratorios para hacerlos irresistibles. Cada bocado estaba calculado para que quisieras más. Y lo más peligroso, venían en porciones que parecían individuales, pero que contenían el doble o triple de calorías de lo que realmente necesitábamos. Pero como venía en un solo paquete, nos lo comíamos todo. La comida dejó de ser algo que preparabas con ingredientes reconocibles. Se convirtió en algo que comprabas ya hecho, lleno de cosas con nombres que no podías pronunciar, y nuestros cuerpos no estaban preparados para procesar esa nueva realidad química. Número 7. El azúcar se escondió en todo. En los 80 comenzó algo siniestro. La industria descubrió que agregar azúcar a todo hacía que la gente comprara más, así que empezaron a meterla donde nunca antes había estado, en el pan de caja, en las salsas de tomate, en los aderezos para ensalada, en los yogures que se vendían como saludables, y no usaban azúcar normal. Usaban jarabe de maíz de alta fructosa, un endulzante barato que el cuerpo procesa diferente al azúcar regular, más adictivo, más dañino, y estaba en todas partes. Un refresco en los 60 tenía la mitad de azúcar que uno de los 80. Un cereal del desayuno que antes era simple avena, ahora era mitad cereal, mitad azúcar. Y nadie nos lo decía claramente. Las etiquetas eran confusas. Los nombres eran científicos. Y la gente compraba pensando que estaba eligiendo opciones normales, cuando en realidad estaba consumiendo cantidades de azúcar que ninguna generación anterior había conocido. Nuestros abuelos comían azúcar, claro, pero era visible. En el café, en el postre, en el dulce ocasional. Ahora estaba oculta en cada comida del día, y nuestros cuerpos comenzaron a colapsar bajo ese bombardeo constante de glucosa. Número 6. Nos convencieron de que la grasa era el enemigo. Los 80 trajeron la obsesión con los productos light. Todo tenía que ser bajo en grasa, sin grasa, light. Y las tiendas se llenaron de productos que prometían ser más saludables porque tenían menos grasa. Yogures descremados, leche light, galletas sin grasa. Lo que no nos dijeron es que cuando quitas la grasa de un alimento, pierdes sabor, y para compensar, la industria agregaba más azúcar, mucha más. Así que esos productos saludables en realidad tenían más calorías y eran más dañinos que las versiones originales, y la gente los compraba feliz, creyendo que estaba cuidándose. Comiendo 3 yogures light al día, sin saber que cada uno tenía el equivalente a 6 cucharadas de azúcar. La guerra contra la grasa fue una de las manipulaciones más grandes de la historia de la nutrición, porque las grasas naturales, las que están en el aguacate, en los frutos secos, en el pescado, son necesarias. Pero nos dijeron que todas las grasas eran malas, y al eliminarlas, nuestra dieta se desequilibró completamente. ¿Recuerdas cuando todo era light y todos seguían engordando?
Número 5. Las porciones se duplicaron sin que lo notáramos. En los 80, los platos comenzaron a crecer. Un vaso de refresco que antes era de 200 mililitros, ahora era de medio litro. Una hamburguesa que antes era del tamaño de tu mano, ahora era del tamaño de tu cabeza. Y las porciones en los restaurantes se volvieron monstruosas, pero lo hicieron gradualmente, tan despacio que no nos dimos cuenta. Cada año un poquito más. Cada año las porciones normales crecían un poco. Y nuestro cerebro se adaptó. Lo que antes era excesivo ahora parecía normal. Los estudios de los platos caseros muestran algo impactante. Un plato típico de los 70 tenía la mitad de comida que uno de los 90. En solo 20 años, duplicamos la cantidad de comida en nuestros platos, y la comimos, toda, porque nos enseñaron que terminar el plato era de buena educación. Las ofertas de 2 por 1 se volvieron comunes. Los tamaños gigantes que costaban apenas un poco más, y aunque nadie necesitaba tanto, la sensación de estar obteniendo más valor nos hacía comprar y consumir cantidades absurdas. Nuestros estómagos se estiraron, nuestras expectativas cambiaron, y lo que antes alimentaba a una familia, ahora era el almuerzo de una persona. Número 4. La televisión nos convirtió en sedentarios. Los 80 fueron la década donde la televisión se apoderó de las casas. Ya no era un mueble que se prendía por las noches, era el centro de la vida familiar. Los niños llegaban de la escuela y se plantaban frente a ella. Los adultos regresaban del trabajo y se desplomaban en el sofá con el control remoto. Y mientras estábamos sentados, comíamos. Porque la televisión venía acompañada de comerciales que nos vendían snacks, refrescos, comidas rápidas, y desarrollamos el hábito de picar mientras veíamos. Bolsas enteras de papas fritas, litros de refresco, todo sin pensarlo, sin registrar cuánto consumíamos. Los niños dejaron de jugar en la calle. Ya no corrían hasta que oscurecía. Ahora estaban adentro, frente a la pantalla, inmóviles durante horas. Y los padres, cansados del trabajo, no tenían energía para sacarlos o para moverse ellos mismos. El entretenimiento pasivo reemplazó la actividad física, y nuestros cuerpos, diseñados para moverse, para caminar kilómetros, para trabajar físicamente, comenzaron a almacenar toda esa energía no gastada, en forma de grasa, en barrigas, en cuerpos que crecían mientras nosotros nos quedábamos quietos. Número 3. Los carros reemplazaron nuestras piernas. En los 80, tener carro dejó de ser lujo. Se volvió necesidad. Y accesible. Las familias que antes caminaban al mercado, a la escuela, al trabajo, ahora subían al carro para todo. Hasta para ir a 2 cuadras. Dejamos de caminar. Completamente. Una persona promedio en los 60 caminaba 10.000 pasos al día solo por sus actividades normales. Para los 90, esa cifra se había reducido a la mitad, y no era solo caminar menos. Era moverse menos en general. Ya no había necesidad de subir escaleras porque había elevadores. No había necesidad de cargar las compras porque había carritos. No había necesidad de hacer esfuerzo físico porque la tecnología lo hacía por nosotros. El cuerpo humano necesita movimiento. Está diseñado para ello. Pero en los 80 construimos un mundo donde el movimiento se volvió opcional, y la mayoría optó por no moverse. Cada kilómetro que dejamos de caminar, cada escalera que dejamos de subir, cada esfuerzo físico que evitamos, sumaba. Y la suma era inevitable. Cuerpos que acumulaban energía sin quemarla, músculos que se debilitaban, metabolismos que se ralentizaban. Número 2. Las mujeres salieron a trabajar y cambió la comida casera. Este punto es delicado pero real. En los 80, millones de mujeres latinoamericanas entraron al mercado laboral. Fue un cambio social necesario y positivo. Pero tuvo una consecuencia no intencional. Desapareció la comida casera como la conocíamos. Antes, alguien en la casa dedicaba horas a preparar comida desde cero, frijoles que se remojaban desde la noche anterior, caldos que se cocinaban todo el día, pan que se amasaba en casa. Todo tomaba tiempo, y ese tiempo ya no existía, así que la industria alimentaria entró a llenar ese vacío, con productos que prometían el mismo sabor en una fracción del tiempo. Pero no era el mismo sabor, y definitivamente no era la misma nutrición. La comida casera tradicional, con todos sus defectos, estaba hecha con ingredientes reales.
tenía balance natural, y las porciones eran razonables porque alguien las preparaba con esfuerzo. La comida industrial no tenía esas limitaciones. Era abundante, barata, adictiva, y llenó nuestros platos con calorías vacías que nos daban energía momentánea pero hambre constante. No es culpa de nadie, es el resultado de un cambio social que trajo progreso pero también pérdidas. Y una de esas pérdidas fue nuestra salud metabólica. Número 1. Nos vendieron que la comodidad era progreso, la verdad más grande de todas. Los 80 nos enseñaron que hacer las cosas más fáciles era avanzar, que trabajar menos físicamente era evolucionar, que la tecnología que nos ahorraba esfuerzo era siempre buena, y compramos esa idea completamente. Aspiradoras en lugar de escobas, lavadoras automáticas en lugar de lavar a mano, comida instantánea en lugar de cocinar, carros en lugar de caminar, todo diseñado para que gastáramos menos energía. Pero nuestros cuerpos no entendieron que eso era progreso. Nuestros cuerpos seguían siendo los mismos que habían existido durante milenios, diseñados para moverse, para trabajar, para esforzarse, y de repente les quitamos todo eso. Les dimos abundancia sin precedentes, comida a cada hora, azúcar en cada producto, porciones gigantescas, y les pedimos que se quedaran quietos, sentados, inmóviles. El resultado era predecible, pero nadie quería verlo, porque significaría admitir que todo ese progreso tenía un costo, y ese costo lo estábamos pagando con nuestros cuerpos. Con diabetes, con hipertensión, con obesidad. Los 80 nos dieron comodidad, pero nos quitaron salud, y décadas después, seguimos viviendo con las consecuencias de esa transacción que hicimos sin darnos cuenta. No fue un solo cambio el que nos hizo engordar, fue la confluencia perfecta de todo al mismo tiempo. Más azúcar oculta, más comida procesada, porciones más grandes, menos movimiento, más tiempo sentados, y una industria que nos convenció de que todo eso era progreso inevitable. Los 80 cambiaron las reglas del juego, y seguimos jugando con esas reglas, pero ahora al menos conocemos la verdad. Sabemos qué pasó, y con ese conocimiento podemos empezar a tomar decisiones diferentes. No se trata de volver al pasado. Se trata de recuperar lo que perdimos sin renunciar a lo que ganamos. Cocinar más, movernos más, comer comida real en lugar de productos, porciones razonables en lugar de excesos. La década de los 80 nos mostró hacia dónde nos llevaba ese camino. Y décadas después, todavía estamos tratando de encontrar la salida. Si este video te hizo ver tu alimentación con otros ojos, compártelo. Y cuéntanos, ¿en tu familia también notaron ese cambio en los 80? Esto fue Mundo Retro, donde el pasado sigue vivo.